Con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos. Si vos querés y los escuchás, son libros de política. Esto ya no le pertenece solo a los compañeros de Sanón. Esta lucha de aquí, de este lugar, nos pertenece a todos. Y permítanme que además de ser piquetera, sea también parte de la fábrica Sanón, sea parte pequeñita de una máquina que se mueve, de una cerámica que sale. ¡Basta de abrir merenderos y comedores! Abramos fábricas, abramos lugares de trabajo, cooperativas. No pidamos tanta plata para regalar comida donde los niños no saben de dónde vienen y todavía tienen que agradecerle al puntero político que se las trae. El país está prendido fuego, pero esto es el fuego más grande que podemos prender. Eve de Bonafini, AM530. Somos radio. Somos Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Pero hacen falta voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada. Buen día, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Pueblada. De nuevo desde el estudio de nuestra querida Radio de las Madres, nuestra M530. Los vamos a acompañar con Gasti Cardús hasta las 9 menos 10 de la mañana. Y le mandamos un saludo, un beso muy grande a Pri y le deseamos una pronta recuperación para que ya esté con nosotros de vuelta cuanto antes. Buen día, Chino, ¿cómo estás? Bueno, me sumo al saludo y el abrazo para Pri, que se mejore pronto. Y también, bueno, al saludo a este estudio, ¿no? Que siempre nos recibe, que nos da tanto orgullo poder sentarnos acá, poder hablarle a este micrófono, a esta audiencia, de esta radio magnífica, que es la radio de las madres de Plaza de Mayo, de nuestras queridas madres. Bueno, un sábado más que nos vamos a estar acompañando hasta las 8:50 con mucha info, con muchas cosas para charlar. Sí, de todo, porque bueno, tuvimos una semanita cargada, semanita intensa.
Vamos a estar hablando, bueno, de todo lo que pasó esta semana en la República Argentina. Después nos va a acompañar Pablo Macena. Vamos a estar hablando también un poco de todo lo que estuvo pasando, no solo en Argentina, sino también en el mundo. Y bueno, y después muchas cosas más que vamos a seguir charlando durante los próximos bloques. Un Pablo Macena que ya es parte de este equipo. Amigo de la casa. Amigo de la casa. Bueno, que es muy grato también compartir los programas porque siempre tienen mucha info para compartir. Así que bueno, contento también de estar compartiendo este programa con él. Una semana, no sé si te pasó a vos, o si también le pasó a quienes están del otro lado, que siento que es como de ¿viste las primeras semanas del año donde pasa todo y son muy extensas? Como decís, es una semana de 15 días esta parece, como que hay muchas cosas para hablar. Sí, muy intensa con ese feriado en el medio que, bueno, eso me parecieron 2 semanas haciendo repaso para las cosas que íbamos a charlar hoy y las cosas del lunes, martes, era como, che, para esto no lo hablamos el sábado pasado. No, la verdad que ha pasado mucho. Milei tuvo una semana muy cargada, pero bueno, también con un par de reveses para el gobierno nacional y bueno, y de pequeñas conquistas para nuestro pueblo que tiene que seguir organizándose para, bueno, por esa vía poder construir algo mejor para lo que viene. Pero bueno, esta semana un par de señales auspiciosas. Sí, sin lugar a dudas, un gobierno nacional que empieza a mostrar flaqueza, que empieza a mostrar, bueno, grietas también. No quiero decir mucho porque, bueno, voy a spoilear. Hoy tenemos editorial del Chino Nessi y, bueno, va a ser una editorial, bueno, más que interesante, que va a dar mucho tela para cortar después también, Chino, y no quiero adelantarme ningún tema, pero sí es cierto que bueno, que no es todo tan color de rosas en la Libertad Avanza. Y obviamente en el gobierno de Javier Milei. No, para nada. Y bueno, vamos a tratar de desanudar un poquito todas esas situaciones. Pero bueno, les proponemos también que nos escriban, que nos manden, como todos los sábados, puede ser al WhatsApp, al 11 3200 0530, o por por el canal de YouTube, ahí en la transmisión en vivo, los vamos leyendo en el chat o en nuestras redes. Sí, que son @pueblada.oc en Instagram y puebladaoc en X, ex Twitter. Pero bueno, váyanse sumando como decía el Chino, al chat de YouTube, al vivo, que acá estamos leyendo los mensajitos, leyéndolo ustedes también y compartiendo este programa que lo hacemos en comunidad, ¿no? Así es. Así que, nada, antes de arrancar, aprovechar como siempre también para invitar en esta ocasión nuevamente a la Peña de los Abrazos, que se realiza el día de hoy en el ECUNI, el espacio cultural Nuestros Hijos, ahí en el predio de la Exesma, Avenida del Libertador 8151, en la Ciudad de Buenos Aires. La entrada, como siempre, es libre, con una contribución sugerida para acompañar y para ayudar ahí a los compañeros y compañeras del ECUNI, ese hermoso espacio cultural que han decidido crear las Madres de Plaza de Mayo, para que haya alegría, para que haya arte, para que haya festejo en aquel espacio donde años atrás había habido tanto odio, tanta violencia, tanta destrucción. Bueno, ahí en ese hermoso espacio cultural Nuestros Hijos, nos invitan, como todos los meses, a la Peña de los Abrazos, que se va a hacer desde las 19:30. Va a haber taller de danzas y va a haber conciertos, va a haber feria de artesanos, va a haber el buffet de siempre del ECUNI también, a precios populares. Y vamos a dejar de invitar tanto nosotros y vamos a escucharlos a ellos, porque nos invitan desde
desde Jaraneando, música peruana, que es un grupo formado en Argentina, que recrea parte de ese riquísimo cancionero peruano con sus variados géneros y expresiones, donde confluyen lo criollo, lo afro y lo andino, y armaron esta pieza donde nos invitan a la Peña de los Abrazos, repito, el día de hoy desde las 19:30 horas. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Bueno, qué semana esta de Milei, porque pasó de todo, como decíamos recién con Gasti, esta semana en la que, entre otras cosas, por ejemplo, se le acabaron los poderes extraordinarios que había obtenido con la ley Bases, con esa ley Bases que se le votó, que se le dio también, esos poderes que se le dieron desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, y con los cuales pudo hacer mucho daño durante este año con el que contó con esas facultades, y que se agotaban, se vencían esta semana, así que también tuvo un principio de semana ahí acelerando, apurando todas las reformas que pudo antes de que se venza esto. Después lo vimos celebrando, haciendo una especie de brindis ahí con Sturzenegger y con miembros de su equipo, de su gabinete, celebrando todo lo que habían podido reformar durante este año, y lo cierto es que el listado es tragiquísimo, es muy grave, y habla de una destrucción de las capacidades del Estado, que va a haber que trabajar mucho para poder revertir, para poder mejorar. Y mientras lo veíamos celebrando eso con tanto cinismo, con tanta crueldad, a todo esto, como también llegó el 9 de julio, Milei tenía programado un acto en la provincia de Tucumán, pero lo canceló argumentando que no podía viajar por razones climáticas. Lo curioso es que en el mismo vuelo en el que viajaba el presidente también viajaba, y efectivamente viajó y no tuvo ningún inconveniente con el clima, con la neblina, Victoria Villarruel, la vicepresidenta, que se tomó el mismo avión y que pudo participar del acto sin problema. Lo que pasa es que en Tucumán, habían invitado a todos los gobernadores, habían intentado recrear algo similar a lo que había sido en su momento, ¿se acuerdan? El Pacto de Mayo del año pasado, el 2024, que finalmente no lo pudo hacer en mayo, y se terminó haciendo para el 9 de julio. Quiso recrear una foto más o menos así, pero con lo que se encontró es que no iban a participar los gobernadores con quienes quería estar acompañado y rodeado este 9 de julio. Solo tenía una o dos confirmaciones, y decidió cancelar el viaje.
Pero bueno, en este programa y en esta radio, como no, antes de seguir con el repaso de esta semana, queríamos traer un archivo de un audio que muy conocido de Eve, un audio que se le ha escuchado mucho, una frase que es muy fuerte, que se le escucha a ella con mucha vigorosidad ahí reclamando, pero bueno, sí poder darle un contexto, porque es un audio y un video que van a poder ver también quienes estén en YouTube, de Eve y la Madre de Plaza de Mayo, ahí en la puerta de la Catedral de Buenos Aires, también un 9 de julio, y por eso traemos el archivo, pero 9 de julio de 1990. 9 de julio de 1990 se cumplía un año de la asunción de Menem. Recordemos, él no asume en diciembre, se había adelantado en el 89 el cambio de gobierno, y el 9 de julio de 1990, a un año de su asunción, bueno, un desfile militar, que también lo decimos porque en un momento hace alusión a eso, y después se realizaba el Te Deum en la catedral, el Te Deum como se realizó siempre, pero este año en la catedral de la Ciudad de Buenos Aires no. Y bueno, en esa ocasión, recordemos, meses atrás, durante ese primer año de gobierno de Carlos Menem, se había ya firmado la primera lista de indultos, la primera tanda de indultos. Ya se empezaba con este retroceso, con esta política de impunidad, y en ese marco, bueno, las madres decidieron acercarse a la catedral, y desde la calle, porque no fueron parte del Te Deum, bueno, se acercaron con carteles, con muchas madres, y vamos a ver y escuchar qué es lo que decían. ¡Y ustedes no trabajan! ¡La patria la hacen los trabajadores! ¡A ustedes! 1000 años de prisión, ni olvido ni perdón. 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 30.000 desaparecidos, 30.000 desaparecidos. ¡Ese es el glorioso pasado! ¡La patria es la sangre que está en la tierra! ¡Esa es la patria! ¡No la que se vende y se remata! ¡La patria son nuestros hijos! ¡No la que ustedes creen que tienen en la mano! ¡No los podrán matar nunca! ¡Un revolucionario no se lo encierra! ¡Porque nace en cada joven que lucha! ¡En cada hombre y en cada mujer que trabaja! ¡Ahí nace cada revolucionario! En vez de gastar 1,5 millones en el desfile, ¿por qué no van a los barrios a ver cómo la gente se muere de hambre? ¡Hipócritas! Por más que nos tapen estamos, por más que te pongan 1000 milicos adelante, estamos, por más que no les guste, estamos, por más que nos quieran tapar, estamos, y si nos matan, seguiremos estando. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. Bueno, ahí las palabras de Eve en ese video, y bueno, y emociona, a uno se pone la piel de gallina escuchándola con tanta potencia, y bueno, este audio que se conoce mucho, sobre todo esta parte final, y bueno, queríamos ponerlo en contexto en el marco de, bueno, esta semana que también se cumplió un nuevo
aniversario del Día de la Independencia, pero también de estas imágenes, de estas palabras. Y bueno, independencia que está en peligro, que bueno, venimos hablando programa tras programa de la entrega que lleva adelante este gobierno de Javier Milei, pero esta semana se le puso un freno, se le dio un mensaje fuerte desde el Senado. Se votaron 7 proyectos, dentro de ellos un aumento jubilatorio que salió con una amplísima mayoría, el llamado una nueva moratoria previsional y la emergencia para personas con discapacidad, 3 proyectos que ya venían con media sanción de diputados y que se transformaron en ley, que obtuvieron la sanción completa el día jueves en la Cámara de Senadores. Ahora vamos a ver y a escuchar también qué decía Milei sobre esto, mientras el Senado aún sesionaba, porque ya prometió vetar estas iniciativas. Pero además también se rechazó unánimemente en el Senado el veto a algo que ya se había votado, ya había salido aprobado por unanimidad. Milei lo vetó, argumentando que ya se había dado una ayuda desde el Estado Nacional, que es la emergencia y la ayuda a Bahía Blanca tras el temporal de este año. Quizás es el punto máximo de la demostración de la insensibilidad de la cual es capaz este gobierno. Y 2 iniciativas más que se votaron, que salieron también aprobadas, que es la coparticipación de los impuestos al combustible, a los combustibles líquidos, dinero que bueno, por la ley vigente obtiene el Estado Nacional y que tiene que destinar al mantenimiento y arreglo de las rutas nacionales, cosa que no hace y se jacta de no hacerlo además. Y la automatización, el otro proyecto, la automatización en el reparto del ATN, que salió aprobado también por una muy amplia mayoría. Bueno, mientras el Senado aún estaba sesionando, Javier Milei estaba dando un discurso en la Bolsa del Comercio y como decíamos recién, anunciando que vetaría estos proyectos. Vamos a escucharlo. Es más, a la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Así que, ¿saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuvieran éxito. Lo cual, como verán, la política del superávit fiscal es permanente. Lo escuchábamos a Javier Milei en la Bolsa del Comercio anunciando el veto. Ahora es muy curioso porque fue una semana también muy movida para el Gabinete Nacional alrededor de
todos estos temas, donde, bueno, hubieron acusaciones también cruzadas entre la ministra de Seguridad y la vicepresidenta, ataques a gobernadores. El mismo Milei había dicho antes de esta sesión en el Senado, respecto a esto que pedían los gobernadores, dijo textual: no corresponde, se están desbocando, quieren destruir al gobierno nacional, independientemente del color político que tenga, son todos partidos del Estado, a ellos no les importa si los argentinos van a estar peor o mejor, a ellos les importa el poder y la de ellos. Prueba de que ellos son parte del problema y no de la solución. Esto decía Javier Milei esta misma semana antes de que se vote en el Senado estos proyectos, que se suma a los muchísimos ataques que se hacen desde el gobierno nacional a las provincias. Hemos hablado ya ni hablar de la amenaza de intervención de la provincia de Buenos Aires, pero la quita de fondos, una quita de fondos que además tiene un doble efecto, porque por un lado se le quita fondos a las provincias para que puedan hacer su trabajo, cumplir con sus obligaciones, pero además se le aumenta a esas mismas provincias la demanda que tienen por parte de su pueblo, porque al recortarse también las distintas políticas nacionales, mucha de esa demanda que históricamente se distribuía, digamos, entre los estados provinciales, nacionales y los municipales, bueno, ahora se concentra con el corrimiento del Estado nacional. Solo en la provincia de Buenos Aires son alrededor de 11 billones de pesos lo que se le debe a la provincia, lo que se le quitó, y ahí, bueno, y hay cosas judiciales, y hay presentaciones judiciales, y bueno, y después hoy, bueno, en los próximos programas seguiremos profundizando y hablando sobre esto. Pero bueno, todo esto, decíamos, ¿no?, en este clima de ataques y de declaraciones de funcionarios del gobierno, de, bueno, los ataques entre la ministra Burrich y la vicepresidenta Villarruel, y un clima que es muy peligroso y sobre el que tenemos que poner mucha atención y tenemos que poner un freno, que es que mientras todo esto ocurría y Milei amenaza casi riéndose, como lo escuchábamos recién, con vetar las iniciativas que salen desde el Poder Legislativo. Hemos hablado largamente de la intromisión que hace el Poder Ejecutivo en los otros poderes del Estado, del totalitarismo con el que gobierna Javier Milei, de que pasa por arriba al Poder Legislativo, lo ignora, veta las iniciativas que salen de ahí, gobierna por decreto, y que incluso también se entromete en el Poder Judicial. Lo escuchábamos metiéndole presión a los jueces para meter presa a Cristina, lo oímos intentando designar e intrometerse en la Corte Suprema, salteándose al Senado. Y bueno, y en ese clima, cuando el Senado votaba por amplísima mayoría, muchos de estos proyectos que mencionábamos recién salieron por unanimidad de los presentes. Había sido puesta en discusión también la legalidad de la sesión, la validez de la sesión, también fue votada en el Senado y salió votada favorablemente por amplia mayoría, y el ejército de trolls, de militantes digitales, de referentes que tienen en las redes sociales del gobierno nacional, salieron durante esa sesión, en ese mismo día, a decir que había que sacar los tanques a la calle, que era el momento de ir por todo. Ahí quienes estén en YouTube se ve en pantalla también uno de los videos que publicaban, creado con inteligencia artificial, pero bueno, lo contamos para quienes estén por radio. Es Milei subió a un tanque disparando al Senado.
y un clima de hostigamiento y de violencia y de autoritarismo que se suma, ni hablar, bueno, decíamos recién, a la proscripción y al encarcelamiento de Cristina, a las personas detenidas ilegalmente también por manifestarse, y perseguidas por el simple hecho de pensar distinto. Y bueno, en ese clima también estos ataques de ayer que tienen que llamarnos la atención y que nos llaman a ponerle un freno a esto, porque no se puede permitir. Y en esta línea, y para ponerle un freno y para salir de este clima negativo, también es que esta semana se presentó el Frente Patria, con el cual se va a ir en unidad, como se venía pidiendo, como se venía diciendo mucho, como venía pidiendo nuestro pueblo, como venían pidiendo las madres también, y lo escuchábamos también sábado a sábado. Se lanzó el Fuerza Patria para hacerle frente, y que va a ser la fuerza con la que se van a disputar estas elecciones contra la motosierra y contra el modelo de Milei. Al respecto, algo decía ayer Axel Kicillof en un reportaje que se le hizo en C5N. Vamos a escucharlo. No, la verdad que tremendamente satisfechos, porque hemos dejado diferencias de lado, diferencias que incluso se expusieron, pero las dejamos de lado porque la verdad que todos responsablemente, todos los sectores resolvimos que había que sumar fuerzas para ponerle un freno a Milei, ¿no? Que había que poner el interés colectivo por delante, que había que trabajar intensamente para dar, ante esta situación, una señal clara de que hay una boleta, que es la de Fuerza Patria, con la cual se defiende la salud pública, la educación, la producción, el trabajo. La provincia y la democracia están bajo ataque. Ahora hay una boleta que sirve para defenderla, y creo que eso, bueno, muestra una madurez, muestra un proceso que ha sido complejo, pero que bueno, que a nosotros nos da la tranquilidad de también haber escuchado lo que nos piden, ¿no? Que nos piden, vayan juntos, pónganle un límite a Milei, y creo que eso es clarísimo. No, la verdad que es tremendo. Bueno, ahí lo escuchábamos, y bueno, esto que nos genera mucha expectativa, y que ya nos pone en camino para dar esta batalla. En un contexto, bueno, hablábamos recién de todo lo que ocurrió en la semana, del totalitarismo y el autoritarismo de este gobierno nacional, pero que también es un gobierno que está en situación de fragilidad, en situación de retroceso. Vimos esta semana el escándalo que hubo alrededor de unas declaraciones de Alejandro Fantino, y que salieron, que hablaba de la fragilidad, no me acuerdo la expresión, la metáfora que utilizó, pero hablaba de la fragilidad también de la situación económica, y que salieron aceleradamente, se dispararon a los canales de televisión o a Twitter a decir que era inteligencia artificial, que estaba editado. Caputo tuvo que salir a dar explicaciones, y es muy curioso porque esto, ¿no? Cuando escuchábamos a Milei diciendo que iba a vetar, y que si no se vetaba iba a judicializar, y que si eso tampoco salía, que igual no pasa nada porque no es para tanto, porque estamos bien, que era solo afectaba de una forma muy, muy menor, pero sin embargo se los ve desesperados por intentar estabilizar también la situación económica, que está muy complicada, y que en materia de esto, de especulación y de ese universo, bueno, vienen también obteniendo reveses. Había salido, creo que la semana pasada, no está, el informe
del banco JP Morgan, también hablando de la fragilidad de la situación argentina, de lo endeble del modelo. Esta semana, creo que el día de ayer o de antes de ayer, también se sumó un nuevo informe de otro banco, Wells Fargo, donde también alerta sobre la disminución en las probabilidades de un triunfo electoral de Javier Milei. Y en este contexto, bueno, en el que vemos también la elevación en la cotización del dólar, y como venimos diciendo, bueno, a Milei se le agotan los dólares, que se van en los pagos de deuda, que se van en mantener este régimen de dólar planchado, de ingresos pisados, salarios, jubilaciones, un Estado que dice dar libertad para algunas cosas, pero decide intervenir cuando hay negociaciones paritarias libres, y intrometerse para pagar no menos de lo que piden los trabajadores, sino menos incluso de lo que ofrecen los empleadores. Pero bueno, se le agotan los dólares, se le agotan los aliados, lo vimos esta semana, se le alejan los gobernadores, se le alejan los capitales internacionales, y al pueblo se le agota la paciencia. Y eso hay que reflejarlo en las urnas, como viene diciendo Carmen, jueves tras jueves en cada una de estas ya 2.465 marchas de las Madres de Plaza de Mayo. Hay que ir a votar, hay que lograr que vayan a votar la mayor cantidad de personas posibles, y estas elecciones, llenando las urnas, vamos a construir esta pueblada. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Debates, cabeza, corazón y coraje. La servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo. Natalia Salvo, Mercedes D'Alessandro, Valeria Di Croce, Modera, María Quintero. Invitan AM530 y el Pulqui Bar. 17 de julio a las 18, en el Pulqui Bar, Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos radio. Somos Eve.
pero hace faltan voces. En la radio de las madres, hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 7:40 y volvemos con Pueblada, ya acompañados por el miembro de la casa, hermano de Pueblada, que es Pablo Macena. Pablo, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos y todas. Bueno, un poco adelantamos, estuvimos spoileando en el primer bloque, pero bueno, contanos de qué vamos a hablar y qué estuvo pasando esta semana. Esta semana fue una semana recontra intensa, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Estamos en un buen momento en el mundo. ¿En qué sentido? Para poder estudiarlo, entenderlo, mirarlo. Pasan cosas en todos lados, no hay lugar en donde las cosas estén tranquilas, lo cual muestra que estamos ante una situación de transición, cambio, no sabemos para dónde todavía, pero que no es una situación ordinaria, no es una situación común, y hay que estar atentos, porque si queremos ser parte de lo que se viene, no podemos seguir pensando como pensábamos el mundo anteriormente. Bueno, aparecen además, no me quiero adelantar, pero bueno, también emergentes, lo de Lula esta semana, claro, increíble. Por eso íbamos a ese lugar. La semana pasada tuvimos reunión de presidentes en la cumbre de Mercosur en Buenos Aires, que obviamente, teniendo en cuenta las características de lo que supimos elegir como presidente en la Argentina, bueno, por un lado hasta pasó desapercibida, y tendríamos que decir, por suerte pasó desapercibida, porque si hubiese sido como el anterior en Montevideo, hubiese estado desquiciado el muchacho y hubiera roto más de lo que está rompiendo. Estoy hablando de las características personales del actual presidente, que la traslada a un ámbito diplomático. Pero bueno, uno podría decir, Milei es un personaje aislado, es un personaje solo, es un loco suelto en este mundo de pararse hasta desde la antidiplomacia, qué sé yo. Bueno, no, pero da la casualidad que el presidente de la principal potencia en este momento tiene comportamientos similares. Y lo digo con preocupación, porque Donald Trump ahora está poniendo aranceles a países con la intención de reindustrializar Estados Unidos, como si fuera como si fuera parte de aquella discusión que Daniel Carboneto, el diputado del peronismo en su momento, economista, decía, y vivir con lo nuestro. Bueno, como si fuera fácil en el mundo global trasladar todas las empresas y toda la mano de obra que generaron fuera de Estados Unidos, de vuelta a Estados Unidos en un saque, simplemente por implementar aranceles, y con una mirada política que va en contra de los planteos del liberalismo clásico de los Estados Unidos. Bueno, nuestros amigos norteamericanos, con el presidente que también supieron elegir ellos, están aplicando aranceles indiscriminados en casi todas partes del mundo, a lo cual le suman al argumento económico, al argumento de defensa del trabajo, cuestionamientos políticos. Y acá es donde viene la particularidad del enganche con lo que sucedió en el Mercosur. Uno de los países más importantes del Mercosur es Brasil. Brasil, no solamente vino Lula a la Argentina a participar de la reunión de presidentes, también visitó a Cristina en un hecho político a tener en cuenta, tanto las visitas como las no visitas, o hechos políticos para considerar, y luego volvió a su tierra, volvió a Río, donde se hizo una cumbre de los BRICS. Y en la cumbre de los BRICS, que desarrollaremos en un ratito también, una de las cosas que pasó fue que Estados Unidos se enojó bastante con eso y dijo que le iba a aplicar un arancel adicional a todo aquel país que integre los BRICS o que mantenga negociaciones con los BRICS. Por ende, estamos ante una presencia de un mundo en donde los principales líderes hoy de la potencia todavía dominante, aunque en decadencia, están rompiendo el derecho internacional por todos lados. Aparece China como garante
de un multilateralismo, reconstruir el multilateralismo que conocimos en la segunda mitad del siglo XX, pero con nuevos criterios. Y los BRICS hoy aparecen como una amenaza política para los Estados Unidos, lo cual es extremadamente grave en el contexto en el cual el otro país importante de los BRICS es Rusia, que está en conflicto con Ucrania, y ahora Trump dijo que esperemos al lunes, que tiene un anuncio importante para hacer sobre Rusia, cuando se conoció en esta semana que en la campaña había dicho que podía llegar a atacar Rusia. Una cosa insólita, estamos viviendo momentos extremadamente complejos. Así que de una parte vamos a hablar de eso, por otra parte tenemos para hablar lo que ha sucedido del cierre de alianzas. Pasamos del mundo a nuestro mundo, a nuestro micro, que es macro mundo, el cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires de cara a la elección de septiembre, que marca mucho lo que puede llegar a ser la elección de octubre presidencial, y ahí veremos cómo se están acomodando los distintos espacios políticos en función de lo que tú bien dijiste, Chino, en el editorial y demás, que es la situación actual en la cual estamos, que transita el país en una situación que es de extremada gravedad, en donde es mucho más que es una elección lo que se está jugando. Por ende, el planteo que señalabas de la necesidad de ir a votar es muy importante por todo lo que está en juego. Absolutamente. Títulos largos, pero títulos. No, muy bien, muy bien. Bueno, ahora arrancamos con lo internacional, si te parece, y esto, y después seguimos, por supuesto, con el tema electoral, que es muy, muy importante, y un escenario, esto con mucho para analizar también, históricamente muy adverso, muy complicado también para nuestro espacio político, sí. Las elecciones de medio término. Pero bueno, esto volviéndolo a lo internacional, Milei también, esto que va a amenazar, ¿no? Como, elegimos la senda de la libertad, como, y el que no acompañe. Yo te digo, mira, Milei es un personaje, es un fanático. Vamos a partir de ahí. Es un fanático que no es pragmático. Raro en la derecha. Porque generalmente los de la derecha suelen tener un alto componente de fanatismo y dogmatismo, pero también, como priman los intereses antes que los valores, los negocios hace que sean bastante pragmáticos en algunos casos. Bueno, este tipo de líderes no son pragmáticos, son demasiado dogmáticos en sus planteos. Y cuando vos mirás la mirada internacional que tiene Milei, ¿qué mundo está mirando Milei? Él ve riesgo de que me claven una denuncia ahora por esto. Digo, Milei es una patria, pero no en el sentido de que la patria que él tiene no exista, como le ha pasado a los que eran de la Unión Soviética y se quedaron varados en aeropuertos cuando se rompe la URSS. Es un tipo que no tiene patria. Y por ende, ¿cuáles son sus intereses que defiende? ¿Qué patria defiende? Digo, ¿qué mundo está mirando? ¿Qué país está pensando? Y en el qué país está pensando, con quién se quiere relacionar. Y tiene que ver con sus propios intereses personales. De ahí, la valoración extrema que hace con Estados Unidos y con Israel está poniendo a la Argentina en una situación de enorme fragilidad y riesgo cierto. Ahora parece que nos olvidamos de que hace muy poco el conflicto entre Israel e Irán, las declaraciones del presidente poniéndonos en el medio de un conflicto otra vez que no es nuestro, porque aquí las comunidades viven todavía, y como no en muchas partes del mundo, en paz. Y eso es un valor enorme que hay en la Argentina, y este muchacho intenta, te fuerza a ponerte en un conflicto desde un lugar activo cuando no sos nada y no estás preparado para soportar, como a él le gusta decir, los vueltos de las cosas que gratuitamente dice. Entonces, la mirada internacional de Milei
es terrible. Es terrible porque en política internacional las cosas que se piensan en el mediano y en el largo plazo. Y los intereses son de los estados. Y los estados no es que tengan una sobrevida natural, pero sí hay destinos y lugares que los diferentes estados van intentando modificarse y configurarse en ese esquema. Digo, no quiero decir destinos manifiestos porque no es así, pero sí posicionamientos históricos de los estados. Bueno, Milei ha roto en posicionamientos históricos de la Argentina con una naturalidad, y sin pagar costos altísimos, como lo de la neutralidad, como lo del alineamiento indiscutido con Estados Unidos y con Israel, que ya la sociedad argentina no acepta el liderazgo indiscutido con Estados Unidos. No hay encuesta seria que hable que es mayoritaria la aceptación a una subordinación con Estados Unidos, pero menos con Israel. Digo, y no es una cuestión de semitismo o antisemitismo, no, estamos hablando de qué intereses defiende cada Estado. ¿Está? Y en la Argentina hay un nacionalismo, en el mejor sentido de la palabra, no nacionalismo europeo, de defensa de los intereses nacionales, que este muchacho y su gente no está defendiendo y lo está entregando. En este contexto, Argentina ha perdido oportunidades históricas gracias a que está este personaje en el gobierno. Una de ellas es la decisión totalmente ideológica, sin ningún sentido económico, sin ningún sentido práctico, puro dogmatismo ideológico del fanatismo más berreta, porque esa es más berreta que se puede imaginar, que va en contra de todos los libros y teorías de relaciones internacionales, que fue la salida de los BRICS. Todo lo que hay, más de 20 países que están intentando entrar a ese bloque que no está pagando con amenazas la pertenencia a ellos. Digo, que es una enorme diferencia entre la manera como se vinculan los estados con Rusia y China que con Rusia, China, India, Sudáfrica, que con Estados Unidos. Claro. Digo, esa lógica es totalmente distinta. Bueno, habíamos logrado ingresar con esfuerzo economías emergentes, economías en avance y con la principal potencia que se viene ahí adentro. Podemos discutir si nos gusta más, menos, pero es la que se viene. Y nos vamos de ahí perdiendo mercados, complicando nuestro futuro económico, pensando incluso hasta en los préstamos económicos financieros que estamos recibiendo, perdiendo posibilidades. Sí, yo ahí lo que pienso directo con los BRICS, no solamente la oportunidad histórica de haber participado, sino el rumbo que tomaba la Argentina hacia una soberanía energética, y esa soberanía energética también una materia de poder comerciar, ¿no? con esos países. Digo, me imagino en estos términos de energético, bueno, lo que no... la obra inmensa que Milei dejó que se pierda, que se iba a hacer en Río Negro con la inversión en cuanto a YPF y demás. Pienso en el comercio directo con Brasil, por también temas de energía. Pienso lo importante que es para China también tener un aliado de estas características, lo importante que iba a ser Argentina, porque no es solamente una invitación para formar parte de los BRICS, como que Argentina entra en el repechaje de países que no, sino que era un aliado estratégico de estos países, y que, bueno, por una decisión política y, como vos decís, totalmente dogmática y... Sí, dogmática e ideológica en el peor sentido de la palabra. Era la palabra que no me salía, sí. Porque la verdad no tiene racionalidad económica. Digo, para esta gente que habla de la economía como el principal valor, no tiene racionalidad económica más que una defensa dogmática de posicionamientos ideológicos extremistas y ridículos. A ver, yo soy de Boca. Sí. Hay gente que es de River, bueno, lo siento mucho, que es, qué sé yo, no saben lo que se pierden. Pero tanto los de Boca como los de River
y los de otros equipos, no nos queda más remedio que formar parte de la Asociación del Fútbol Argentino, y tenemos que defender la Asociación del Fútbol Argentino para que a partir de ahí puedan crecer nuestros propios equipos, y en algún momento Boca y River tienen que ir juntos a disputar distintas instancias por fuera de la Argentina. Bueno, en la Argentina política hoy eso no lo está haciendo el presidente Milei, te está sacando de los distintos lugares, y por suerte, y esto no es muy levantado, y yo lo quiero reivindicar, lo que está haciendo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, tratando de sostener esos vínculos, para que, pensando desde una lógica de Estado, no es solamente voy a rosquear por provincia de Buenos Aires en los encuentros que mantengo con gente de los BRICS, sino pensando muchachos, Milei va a pasar. La Argentina, si es que queda algo de la Argentina después que pase este vendaval, y dependerá de nosotros lo que hagamos en septiembre y lo que hagamos en octubre, para ver qué es lo que nos queda y lo que nos queda en pie, y lo que nos queda en pie lo tendremos que reconstruir más temprano que tarde. Sepan que ese destino hay quienes lo seguimos, lo sigue defendiendo, y que se cree que la posibilidad de que Argentina pueda vincularse exitosamente en el mundo sigue estando. Y lo sostiene a capa y espada en un momento que, repito, es extremadamente complejo. Yo quiero rescatar que lo que sucedió en esta cumbre del BRICS, que se desarrolló entre el 6 y el 7 de julio en Río de Janeiro, dio, si bien no estuvo Putin personalmente, dio una conferencia por videollamada, y Xi Jinping igual, hubo invitados como el presidente de Chile, y hubo invitados como el presidente de Uruguay. Nosotros estamos dejando de participar de espacios en donde muchos actores quieren entrar por los beneficios que tiene ingresar y los pocos costos que tiene participar, y nos terminamos pegando a un estado decadente como es el Estado norteamericano hoy con Trump presidente, que ante la emergencia de grupos alternativos, su respuesta es tan dogmática y tan intransigente y tan ridícula en política internacional como esta aplicación de aranceles vía dogmatismo ideológico. Es grave, porque nosotros creemos que, siendo parte de esa alianza, vamos a obtener réditos por ello, y ahora pueden querer celebrar que en vez de 100 artículos con aranceles, solamente haya aranceles para 50. Es ridículo. Porque no tiene que haber política de aranceles de la manera como la está llevando adelante Estados Unidos. Y hoy, los BRICS han reafirmado, por ejemplo, en este documento que acaban de firmar, el multilateralismo y el subglobal como ejes estratégicos. Están discutiendo el tema del comercio en monedas locales. A eso quería llegar. Ahí es donde viene el temor de Trump, ¿no? Y preguntarte algo que me surge cuando yo digo, y vos también decías, que lo de la postura de Milei es una postura totalmente dogmática e ideológica en el mal sentido, ¿no? de esa palabra. Es también una contradicción en sí misma, porque un gobierno que se dice del libre mercado, del libre comercio, de abrir horizonte, de ampliar, bueno, se cierra. Totalmente. Se cierra, se pierde esta no solo la posibilidad de participar, sino lo que vos decís, el multilateralismo del comercio, de pensar estas monedas locales, Mirá, tenemos un problema enorme con la verdad, tenemos un enorme problema con la realidad. No es nuevo esto. En la televisión y los grandes comunicadores se han encargado de insistir. Ustedes no habían nacido todavía, y había grandes comunicadores como Bernardo Neustadt o Mariano Grondona en su momento, que eran ejes de la política argentina, que hablaban de los grandes males del Estado en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80, hacían eje
todo el tiempo y hablaban e instalaban el sentido común, Doña Rosa, decía Bernardo Neustadt, hablando de las falencias del Estado y las virtudes del mundo privado. Luego le empezaron a poner nombre y apellido a todo eso y pasamos a hablar desde el sentido común de los 70 años de decadencia argentina, hablamos de la Argentina potencia en el centenario, hablamos de que éramos la séptima economía. Todo eso es mentira. Es una mentira, pero flagrante. Nunca fuimos séptima potencia. Con Menem no integramos el primer mundo. La decadencia argentina no empezó con el peronismo. Ahora, empiezan lo dicen, lo instalan, se instala, no lo discutimos y pasa. Digo, y desde el momento en el cual pasa, se instalan como verdades cosas que no lo son. Hoy en este momento estamos en una discusión enorme porque tenemos un presidente que miente con las cifras y no le interesa decir la verdad al respecto, sino instalar un relato que es eficiente porque entre otras cosas hay gente dispuesta a creerla. Uh-huh. Digo, eso nos pone en una situación compleja para intentar desentrañar todo esto, que es algo que podemos enganchar luego cuando hablemos de la provincia de Buenos Aires y de las alianzas. Pero digo, estamos ante un momento en donde la verdad no estaría siendo el principal valor, entonces se rompen cosas con una naturalidad, hoy estoy en la confusión entre naturaleza y naturalidad de una manera que me preocupa, son los años o la hora de la mañana, que me preocupa enormemente porque desarmar es mucho más fácil que volver a armar, y hoy Argentina está perdiendo oportunidades históricas por ese dogmatismo. El liberalismo clásico, la economía de capitalista, lo que justamente tendría que hacer es la apertura a mercados, la apertura con lo que yo tengo, ir a buscar en otros lados, interconectarse, las ventajas de la globalización incluso. Aquí viene una cuestión de defensa de intereses de las empresas corporativas de afuera a instalarse como que lo más importante es el libre comercio entre esas empresas, entre las grandes corporaciones por encima de los estados, cuando en realidad vos lo que tenés son personas que viven en un determinado territorio, definiciones básicas de Estado, personas que viven en un determinado territorio, que tienen reglas, que se ponen sus propias reglas, tratando de vivir mejor. Y acá lo que están intentando hacer es pensar al sujeto como la corporación, y no pensar al sujeto como persona viviendo en una comunidad que está en un territorio y que forma parte de un espacio común. Entonces, esa pérdida, perdón que me meta con estos temas ahora a la mañana, pero digo, esa pérdida es terrible. Por eso Milei no tiene problema en hablar de macroeconomía y habla de cosas ahí en la estratosfera de esas abstracciones locas y te tira números que son mentirosos pero que no importa. Pues, ¿por qué saca esto? Porque no está pensando en personas que viven junto con otras personas en un territorio determinado y que tienen determinados problemas. Bueno, esos son los dos grandes modelos que se enfrentan. En este momento, a mí lo que me pone loco es entender que hay sectores de la derecha que en su dogmatismo pierden oportunidades hasta de comercio y que son tan dogmáticas que hasta prefieren, quizás porque tengan colchón para sostenerlo, porque es otra explicación no habría, sino es ideología y colchón, para sostener posiciones políticas que van totalmente en contra hasta de sus propios intereses en el mediano plazo, pensando que quizás en el largo lo resuelven. Digo, los empresarios no vivieron mejor que bajo los gobiernos peronistas. Y quizás uno de los problemas que tiene el peronismo es que a veces hay sectores que intentan hasta como discusiones ideológicas como si el peronismo fuera enemigo del mundo empresarial y del mundo productor, quizás levantando tardías posiciones
casi de izquierda clasista, cuando en realidad lo que se está buscando es la armonía entre el capital y el trabajo. Digo, y el peronismo tiene que mirar la generación de trabajo, la generación de riqueza. Digo, la provincia de Buenos Aires es en ese sentido un ejemplo. Bueno, nosotros hemos durante mucho tiempo discutido contra los generadores de riqueza en la Argentina por los márgenes de rentabilidad. Digo, y ahora, al no haber podido aceitar los vínculos como corresponde nuevamente, los tipos prefieren dogmáticamente ir como los ratones del flautista de Hamelin detrás de la musiquita que simplemente le dicen que están defendiendo sus intereses cuando no es así. Entonces el peronismo debe reconstruir desde la lógica de la comunidad organizada el planteo de con los distintos sectores de la sociedad para pensar un capitalismo. Digo, sí, perdonen que lo diga a esta hora de la mañana, un capitalismo serio. Digo, y en esa seriedad me parece loco que un presidente que se define capitalista y la economía y todo lo demás haga todo lo contrario, teniendo todas las oportunidades. Entonces, lo que estamos jugándonos ahora, por lo que viene, es fundamental. Hay actores internacionales que están pensando un mundo diferente, reconstruir un multilateralismo distinto. De hecho, lo que salió en los BRICS los otros días, por primera vez hubo expresiones sobre los conflictos globales a nivel político que antes no había. Hubo una crítica al proteccionismo y una defensa al comercio justo. Bueno, me parece que es por esos lados a donde hay que ir, sin caer en sometimientos como es a los que nos está llevando este gobierno, que nos está poniendo en una situación de extrema fragilidad económica, nos está rompiendo las posibilidades que tenemos de insertarnos productivamente en el mundo que se viene. Tenemos que pensar siempre para adelante, 20, 30 años para adelante, no estar siempre pensando para atrás y en la coyuntura. Bueno, esta gente nos está llevando a una situación extremadamente grave. Por ende, hay mucho para laburar en esto, pero hay que pensar en el mundo que se está viniendo para no meter la pata. Clarísimo, como siempre, Pablo Macena. Nos quedó para los próximos bloques la situación electoral de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, nos vamos con una tanda y volvemos. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. AM530. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo.
Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ocho horas, 10 minutos, volvemos con Pueblada y estamos en comunicación ya con Martín Pinto, él es presidente del Centro Industrial de Panaderos de Merlo. Martín, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Bueno, gracias por conversar con nosotros. Nada, queríamos preguntarte cómo ves que nos cuentes cómo ves la situación que atraviesan hoy las panaderías en Merlo, bueno, en el conurbano bonaerense, en todo el país. Más que verla la estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Porque yo soy un panadero igual que todos mis colegas de la provincia de Buenos Aires, todo el país. Muchas veces los que representan a panaderías son panaderos que tienen cadena de panadería. Bueno, mi caso no es ese, yo soy un panadero acá de Merlo, del conurbano bonaerense, tengo una panadería chica, es una panadería artesanal, y la verdad la estamos pasando muy mal, muy mal. Esta es la cuarta semana consecutiva que venimos sufriendo aumento de materia prima, de todo lo que es para la pastelería, a pesar de que muchos salen diciendo ayer en las redes, no todo el mundo, sino ya sabemos quiénes afines al gobierno, diciendo que no aumenta nada, que la inflación está baja. Me parece que no recorren ni almacenes, ni kioscos, nada. Nosotros por cuarta semana consecutiva tenemos aumento de materia grasa y las margarinas. Con todo lo que ya venimos sufriendo, ¿no? Venimos sufriendo la pérdida de consumo de pan de un 50%, de factura y tortas y tarta de un 80%, y la pérdida de trabajo, ¿no?, del sector. Claro, sí, es un combo explosivo, me imagino. Y nada, bueno, esto que genera un contexto muy complejo, con un ajuste que llega por las dos vías. Y bueno, se estuvo hablando como en muchos medios del precio de la factura, de cuál sería el precio justo. No sé si estuviste viendo algo de eso. Mira, nosotros hoy tenemos un precio mínimo sugerido de la factura entre 8.500 y 9.500, según la zona, ¿no? Digamos, la zona de barrio entre 8.500 y la zona céntrica, que es donde vos pagás los alquileres más caros. Vos lo dijiste bien recién, es un combo de todo, un combo explosivo. ¿Por qué? Porque te dolarizaron los alquileres, te aumentaron un 2.000% la luz, un 2.500% el gas, el combustible, el costo de vida de la gente, se fue todo por las nubes. Y eso, sumale el que la gente no tiene un mango en el bolsillo. O sea que por más que yo ponga la factura a 25.000 pesos, a mí no me soluciona nada. Al contrario, me funde más rápido porque no le vendo nada a nadie.
si la gente hoy viene y te compra lo que puede y no lo que quiere, ¿me entendés? Viene a la panadería, antes venía y te decía, dame un kilo de pan, dame una docena de facturas, ya que está, dame un paquetito de grisile, dame, no, y hoy viene y te dice, dame un pancito, dame dos pancitos, o que me alcanza con estos 500 pesos, ¿me entendés? Pero bueno, es la situación económica que estamos viviendo. Te vuelvo a repetir, para los panaderos no es la solución aumentar, porque seguimos perdiendo venta y nos fundimos más rápido. Pero está la otra, si no aumentas, también te fundimos. Sé que estamos en una encrucijada terrible, porque no sabes qué hacer. Decís, bueno, si no aumento, me fundo, y si aumento, me fundo. ¿Qué hago entonces? Me quedo paradito en el medio a ver qué es lo que pasa. Martín, ¿cómo estás? Gastón Cardús te saluda. Preguntarte, vos recién hablabas del cambio en los hábitos de consumo, ¿no? De cómo bueno, el cliente habitual va cambiando ese consumo. ¿También notan una pérdida de clientes que ya no eligen o no pueden porque no pueden acceder a comprar panificados y ese estilo de productos? Gastón, buen día, ¿cómo estás? Sí, esto lo venimos viviendo hace 1 año y 8 meses. La gente te viene y te compra por unidad, no te compra de a kilo. Cuando viene un cliente y te dice dame un kilo de pan, vos le preguntás si está con alguna fiesta o alguno cumpleaños, porque ya no es habitual vender 1 kilo de pan o una docena de facturas, o como antes los domingos a la mañana que se juntaban la familia y te decían, che, dame 2 docenas de facturas, 2 kilos de pan, dame... No, ya no es habitual en una panadería. Antes vos entrabas a una panadería y desbordaba de mercadería, tenías una heladera todo torta, en la otra heladera tenías todo masa fina, sándwich de miga. Hoy no, hoy vas y ves 2 tortitas, sándwich de miga olvídate, masa fina olvídate, porque todo lo que vos haces y no lo vendes, lo terminas tirando. O como en nuestro caso que lo donamos, pero hoy ya no podemos donar nada. Por eso muchos panaderos del conurbano decidieron vender la factura a mitad de precio, como por lo menos para recuperar el gasto, digamos, el costo. Pero para nosotros no es lindo eso, porque siempre lo donamos. Y hoy lo que sí aumentó en las panaderías es la gente y lo que vienen a pedir a la noche, ¿me entendés? Claro. Pero bueno, yo creo que los más afectados en este momento es los jubilados y los chicos. Esos son los más castigados. Yo abría a la mañana la panadería a las 6 de la mañana y tenía 4 o 5 jubilados, y hoy ya no están. Y vos lo cruzás y te dicen, o compro los remedios o compro el pan. Y es una realidad dolorosa, es una realidad que duele, porque no... Y lo que menos uno piensa es que no va a poder comer pan. El pan es un alimento esencial. Muchos países miden la pobreza por el consumo de pan. Y acá se lo estamos sacando, ¿me entendés? Se lo estamos sacando, el pan, la factura, la carne, la leche, todo lo esencial. La factura ya, bueno, es un gustito que uno se quiere dar, pero el pan es un alimento esencial que muchas veces suplanta un almuerzo o una cena de muchas familias. Absolutamente. ¿Y qué propuesta, bueno, o qué medidas se están tomando las panaderías? Porque esto, ¿no? Parecía que las alternativas planteadas por el gobierno nacional son o que ajuste el cinturón las panaderías, los panaderos, o que lo ajusten los vecinos y que consuman menos. Se está trabajando en alguna... ¿qué se le puede pedir al Estado Nacional que haga, o si se está trabajando con otras instancias del Estado? Mira, nosotros con el gobierno anterior habíamos trabajado muy bien con la Secretaría de Comercio. Uh-huh. Con la Secretaría de Comercio habíamos echado una vueltita para laburar. Habíamos creado la mesa del pan, el fondo estabilizador, el FETA, que sacaba la harina de la órbita del dólar, o que por más que explote el dólar,
la harina iba a aumentar muy progresivamente, muy poco. Eso todo comandado por Matías Tombolini, pero bueno, eso quedó después del 10 de diciembre del 2023, quedó en la nada, ya terminó eso. Nosotros pensamos que el nuevo gobierno iba a tomar esa herramienta para seguir trabajando, pero no, nada que ver. El gobierno asumió el 10 de diciembre y el 20 de diciembre te metió una devaluación de un 108%, o sea que ahí se disparó todo, no quedó nada en pie. Y después, bueno, en marzo vino el cachetazo de la luz, el gas, y y nosotros nos juntamos con ellos en marzo. Nos juntamos en la Secretaría de Comercio, la verdad nos atendieron muy bien, pero nos dejaron en claro que subsidio para nadie, que las cosas tenían que valer lo que iban a valer y que ellos no le iban a poner el pie a nadie encima para que sostengan los precios, que las cosas tenían que valer lo que tenían que valer. Pero bueno, ahí está. Ellos tienen la banderita esa que dice bajamos la inflación. Sí, bajaste la inflación a base de destrozar el consumo, el mercado interno, porque a la gente también hay que explicarle eso, que la inflación bajó porque no hay consumo, nadie consume, claro. Si no hay plata, ¿me entendés? Un país en desarrollo, un país que crece, tiene un poco de inflación porque es oferta y demanda, pero así como estamos, obviamente va a haber un 1% de inflación, pero no se ve reflejado en las góndolas, porque a mí cuando viene el proveedor a traerme la factura, le digo, che, pero el mes pasado eran 4 millones y hoy me estaba diciendo que son 7 millones. Y bueno, todo aumentó un 30%. ¿Cómo si a mí la inflación me dicen que aumentó un 1,5? Sí, pero en el país de la maravilla, porque acá en la Argentina no. Martín, y en este sentido, ¿qué mensaje le darías a los panaderos de barrios que están luchando por mantenerse día a día con su laburo, con su local abierto, con su panadería? Que bueno, que no solo es el trabajo del día a día de ellos, sino también uno como cliente tiene su panadería de referencia, ¿no? Y bueno, hoy los vemos cada vez en una situación más complicada. ¿Qué mensaje les podés dar? No, en este momento es que se junten, que estén más unidos que nunca, a los intendentes pedirle que cuiden el trabajo interno de cada distrito, que traten de cortar el pan de Estramburo, que es el pan que entra de otro distrito a su fuente de trabajo, ¿no? Que es lo que uno tenemos que cuidar, qué sé yo le pido al intendente de Merlo que cuide el laburo de Merlo, que ayude a los intendentes, como a cada intendente de los 134 distritos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se pongan codo a codo con el panadero, que el panadero es el que siempre está cuando las papas queman, ¿me entendés? En la pandemia, ¿quién bancaba las ollas populares con pan todos los días? Era el panadero. Entonces hoy el panadero los necesita. El gobierno provincial o municipal tiene una herramienta muy importante, que es proveer a las escuelas de pan. Eso se lo tendrían que dar al panadero de barrio, no que venga un panadero de Ezeiza a traer el pan a las escuelas a Merlo. Tiene que cruzar media provincia, porque si en Merlo tenés 600 panaderas habilitadas que necesitan sostener su fuente de trabajo para los vecinos de Merlo. Son los que pagan impuestos en Merlo, son los que votan en Merlo, por eso les pido a los intendentes que se pongan codo a codo con los panaderos y trabajar, ¿no? En conjunto, que necesitamos cuidar la fuente de trabajo. Eso es lo más importante hoy, y que la gente pueda comer pan. Bueno, clarísimo, Martín. Hablamos con Martín Pinto, presidente del Centro Industrial de Panaderos de Merlo. Nos mandan ahí en el chat que en el sur de Mendoza venden factura del día anterior a mitad de precio, torta solo por encargo previo adelanto y pan por medio kilo o por unidad, en línea con lo que decías también en Mendoza. En la misma situación, factura de ayer a 50%, lo que te decía hoy, que es para recuperar por lo menos lo que gastaste en la producción. Pero bueno, vos recuperás, digamos, la materia prima, pero el gas no lo recuperás, la luz no lo recuperás,
el tiempo del personal no lo recuperás, o sea que solamente recuperás la materia prima, nada más. Claro. Bueno, Martín, te agradecemos por estos minutos, esta conversación y bueno, mucha fuerza y a trabajar para que las cosas mejoren, que hay que cambiar también la situación que está atravesando nuestro país. Sí, la verdad que estamos muy complicados, pero bueno, el argentino siempre sale adelante. Y lo que nos caracteriza a nosotros es la solidaridad, por eso siempre digo que hay que trabajar en conjunto y acompañarse, y más en estos momentos. Y gracias a ustedes por el espacio. Bueno, hablamos con Martín Pinto, que nos traía la realidad de los panaderos, de las panaderías, el de Merlo, pero bueno, en general en todo el conurbano, y que, bueno, esto, que tiene que ver con la situación general que estamos viviendo, de lo que decimos siempre, ¿no? Como esto de salarios pisados, de ingresos pisados y una economía en retroceso y más pensada hacia afuera que hacia adentro, y que para el consumo, nivel básico de consumo de los y las argentinos. Sí, sin lugar a duda, lo importante que es bueno, poder hablar con los protagonistas, con las personas que realmente le ponen el cuerpo a esta situación, que no es para nada fácil, pero que nos atraviesa todo, ¿no? Porque como hablábamos con Martín, todos tenemos nuestra panadería, todos tenemos nuestro panadero de confianza, por decirlo de alguna forma, y todos cada vez que vemos, él cuando hacía el repaso de la heladera llena, las masas finas, yo me acordaba de que es verdad, se fue perdiendo todo eso, pero no se fue perdiendo porque el panadero lo dejó de hacer, se fue perdiendo porque lo pudimos dejar, lo estamos dejando de comprar. Entonces, bueno, habla de una problemática muy grande que está atravesando el país. Sí, no, además estamos hablando del pan, ¿no? Como lo venimos diciendo programa tras programa, como estamos en... Pues, lo que pasa también esto, como nos destruyen como nuestra propia idiosincrasia, identidad cultural, como las cuestiones más básicas de lo que hacen a nuestra cultura, ¿no? Como niveles mínimos de consumo de carne, de yerba, de leche, pero bueno, esto, ¿no? Como específicamente como carne, yerba, pan, como qué más argentino que... nada, estamos en niveles de consumo mínimos históricos, así que nada, muy, muy preocupante, pero para no cerrar tan abajo y irnos y poder charlar en el último bloque ahora después de una tanda más auspiciosamente de la tarea que tenemos por delante, esto como se presenta la oportunidad de ponerle un freno a todo esto, ¿no? Al modelo económico, a todo lo que hablamos, bueno, respecto a la política internacional, a la situación, a las persecuciones, a la represión a los jubilados miércoles a miércoles. Bueno, a todo eso hay que ponerle un freno, hay que hacer una pueblada, como decía Eve, y bueno, este año esa pueblada se hace en las urnas y para eso tenemos fuerza política. Sí. Tenemos fuerza política, tenemos que darle fuerza a la patria, y ese fue el nombre que se decidió que tenga la alianza oficialista en la provincia de Buenos Aires del peronismo, que el primer punto central a tener en cuenta es que se logró la unidad, una unidad política de cara a la elección. No somos ingenuos, hay distintas miradas dentro del espacio. No, el riesgo es que sea una unidad simplemente electoral y que no cambie nada de lo que fue que fueron tanto los mecanismos de selección de los candidatos como la lógica misma de la elección y del proceso de toma de decisiones. Y ahí hay un riesgo enorme. Si solamente
es una alianza de carácter electoral, algunas de las cuales han sido eficientes para hasta ganar gobiernos, pero no traduce el cambio que desde las bases se estaba esperando para la lógica de la toma de decisión. Bueno, el problema persiste. Desde este lugar saludamos que haya primado cierto grado de cordura en este momento, pero queda una semana de decisiones importantísimas. El sábado que viene vamos a estar todos con los pocos o muchos pelos que tengamos de punta, porque el sábado próximo es la fecha de cierre de listas. Lo que hubo el miércoles a la noche fue el cierre de la presentación de las alianzas. Traducimos para los vecinos que se despertaron y están tratando de entender qué significa esto. En el cronograma electoral hay distintas fechas importantes. Una es, la primera, es la de cierre de alianzas. ¿Qué significa? Que las fuerzas que compiten en las elecciones pueden competir desde dos lugares, desde las alianzas entre fuerzas políticas, entre partidos políticos, o presentarse solos como partido político. Lo que se presentó ahora son las alianzas, o sea, ¿qué partidos acuerdan ir juntos en las elecciones? Los partidos que van solos no tenían que presentar nada. Entonces, el primer dato es qué partidos deciden juntarse. Segundo dato, los partidos que van solos y las alianzas tienen la fecha para presentar los candidatos el próximo sábado que viene, 19 de julio. Bien. Entonces, no te adelante porque son un montón de cosas y ya nos metemos en el próximo bloque. Hacemos un mini cortecito y ya volvemos con el último bloque de Pueblada a meternos de lleno con Pablo en este tema. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Por entradas agotadas, nueva función. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Un hombre se cayó la boca. El domingo 10 de agosto a las 20 horas. Teatro El Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia AM530, Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Novedades en Ediciones Continente. Crónicas de la memoria. Signos, arquetipos y ancestros. Marcelo Balco desentraña indicios y memorias de las crueldades de nuestra historia. Toda memoria busca ser rescatada del olvido en crónicas que van desde la historia personal y se derraman en lo social. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo.
Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. 8:34 y bueno, volvemos con este último bloque de Pueblada. Algunos titulazos nos dejaba y nos adelantaba Pablo Macena, pero bueno, vamos a darle en estos minutos que quedan con el chat explotado, permítaseme decir también. Y bueno, y se va a seguir explotando cada vez más de acá a lo que falta. Entonces, vamos a poner un marco general. El torneo oficial de fútbol empieza y se definen que hay equipos que deciden ir juntos y crean un equipo nuevo. Bien. Van juntos Argentino Junior con Atlanta y presentan el equipo de la Paternal Villa Crespo. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, lo que se presentó ahora fueron esos. ¿Qué equipos deciden juntarse para ir a este torneo nuevo? Esto no quiere decir que no haya otros equipos que no vayan solos y digan, no, yo sigo siendo Ferro, voy como Ferro al torneo. Y esos presentan los jugadores el próximo sábado. Es decir, las listas se presentan el sábado. Exactamente. Nosotros ahora conocemos cuáles son las fuerzas, es decir, aquellos partidos que han decidido unirse para formar una fuerza política que va a ir a elecciones. No sabemos con qué candidatos, porque eso se va a anunciar el sábado. Exactamente. Pero de acá a que se anuncie los candidatos, todavía aquellos partidos que no formen parte de ninguna fuerza pueden decir, yo también voy a elecciones. Exactamente. E incluso puede darse el caso de partidos que, formando parte de los frentes, decidan, porque no acordaron lo que sea, salirse de esas alianzas y formar parte de la elección como partidos solos. No podrían formar otra alianza. Ahí va. O sea, si yo no puedo irme con vos, no me puedo ir con el chino. Claro. Nosotros acordamos. Claro, a lo sumo podés ir vos dentro del partido del chino. Claro, como candidato. Y se ve, porque todavía los candidatos no están presentados. Bien. ¿Tá? Esto no es nuevo, le pasó en su momento a Espert. A Espert en el 2019 sí. Lo chorearon, tuvo un problema con su candidato en la provincia de Buenos Aires porque el macrismo le bajó la lista en la provincia de Buenos Aires porque estaba refrendada en el partido UNIR, que era el de ASEF, viejo dirigente conservador ASEF, que iba de primer candidato de diputado de la lista de Espert y terminó candidato número 9 o 10 de la lista de Juntos por el Cambio, y saca a UNIR de aquella alianza que le iba a permitir a Espert presentar candidatos. Al pasar a formar parte él como candidato, no UNIR, pero saca a UNIR de la alianza de Espert, se quedó Espert sin candidatos a diputado y por ende su porcentaje de votos bajó. Bueno, esas cosas pueden suceder todavía, o sea que atenti las neuronas y vermut con papas fritas, decía el amigo Tato Bores hace mucho tiempo, y veamos lo que está sucediendo ahora con las alianzas. La primera noticia es la unidad del peronismo. Esa unidad del peronismo, algo que era compleja, se logró en términos electorales, y Fuerza Patria es el nombre que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar. Dejó de ser Unión por la Patria, ya hace rato que dejó de ser Frente de Todos. El peronismo se presenta como Fuerza Patria y logró un espacio en donde coinciden el Partido Justicialista Oficial, el Frente Renovador, Patria Grande, el espacio de Juan Grabois, el Frente Grande, Principios y Valores del amigo Guillermo Moreno, que está adentro, a diferencia de otras elecciones, incluso la de la ciudad que estaba afuera, el Nuevo Encuentro, Colina, etcétera. Hasta Libres del Sur está dentro del espacio. La gran novedad de esto es que hasta ahora no hay ningún sector del peronismo en sus distintas vertientes que haya amenazado con ir por fuera de este espacio. Bien. Ese es un grandísimo dato por lo que vamos a hablar ahora, que es
que se produjo una unidad muy importante entre la Libertad Avanza y el PRO, pero no entre la Libertad Avanza y lo que fue Juntos por el Cambio. Permítanme hacer esta observación previa. Si nosotros sumamos, la política no es 2 más 2 no es 4. ¿Está bien? Estamos en un mundo donde la física tiene y la matemática son unas dimensiones distintas a las habituales. En política 2 más 2 no es 4. Pero si sumáramos los votos lineales que sacó la Libertad Avanza, Carolina Píparo, candidata a gobernadora, y ¿quién era? Santilli. Sí. Candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. La sumatoria lineal de lo que sacó una y otro está 600.000 votos arriba que lo que sacó Axel en la elección del 2023 a gobernador. ¿Está bien? Vamos de vuelta. 600.000 votos arriba esta unidad completa de Juntos por el Cambio con la Libertad Avanza. Que nunca se sumaron. Que no se sumaron en aquel entonces. Hoy, lo que intenta hacer el PRO es decir, yo me llevo todos Juntos por el Cambio y me junto con la Libertad Avanza, entonces ya estamos arriba en esta sumatoria lineal 600.000. Bueno, no es así. No es así. Atención con ese tema. Porque la unidad que selló la Libertad Avanza con el PRO, aparte no es alianza. O sea, es una alianza formal, pero es más una sumisión del PRO a la Libertad Avanza, y eso hay que ver, si bien muchos PRO no se sienten incómodos en la Libertad Avanza, y de hecho no les molestaría tanto perder su color amarillo y transformarse en violeta, para el espacio de Juntos por el Cambio sí es un problema. Entonces hay que ver cómo se procesa esa situación en donde no va a haber nada amarillo en la boleta, en donde no va a haber el nombre PRO ni Juntos por el Cambio va a estar en la boleta, en donde simplemente vas a votar a la Libertad Avanza, si estás en ese espacio. Bueno, la Libertad Avanza y el PRO armaron una alianza que al PRO lo desfigura dentro de ese espacio. Supuestamente logró contener a los intendentes que tenían del espacio y demás, pero me permito abrir un paréntesis, porque entre otras cosas, este avance que está siendo realizado por la gente de Karina Milei y los hermanos Menem en esta relación con cierto sector duro del PRO que se siente cómodo en ese espacio, en el interior no le está yendo demasiado bien. Digo, no solamente la demostración de lo que sucedió con los gobernadores en la sesión del sábado, el cierre que es hoy de listas en Corrientes, que la Libertad Avanza decidió ir con un candidato propio, Lisandro Almirón, en vez de sumarse al frente oficialista como hicieron en Chaco, con Sadir, no van con Valdés, y probablemente se coman otra paliza importante en las elecciones del 31 de agosto. Por ello, marcan dudas respecto a el grado de viabilidad de esta alianza, que más que alianza es una sumisión del PRO dentro de la Libertad Avanza. Porque el otro punto... No, ni que hablar que el PRO supo llevar consigo, conducir a muchos sectores del radicalismo, bueno, y Facundo Manes. Claro, bueno, por eso el otro dato, ya hay dos alianzas grandes. Fuerza Patria y la Libertad Avanza. Y aparece una tercera, que va a ser la gran incógnita de esta elección. Desde ya lo planteo. Si la elección se transforma en una elección polarizada entre Fuerza Patria y la Libertad Avanza, o si hay espacio para una elección de tercios. Para, no sé si de tercios, pero para que las otras opciones aparezcan ahí como opciones. Porque aparece una alianza que se llama Somos Buenos Aires, en donde está el radicalismo. Es un armado que forma parte de la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer, la coalición cívica. Eso vendría a ser, esos tres que nombré son Juntos por el Cambio.
O sea, Claro. el primer dato es que Juntos por el Cambio no pasó completo, por eso esa charla del principio de la columna, los 600.000 votos por encima que tendría la sumatoria lineal de Juntos por el Cambio más La Libertad Avanza en la elección pasada. Hoy no tenés todos Juntos por el Cambio yendo a la fusión con La Libertad Avanza, sino solamente el PRO. Y una parte del PRO. Importante, pero una parte. ¿Cuántos de los votos? La pregunta politológica es, ¿cuántos de los 2 millones y pico de votos que sacó Juntos por el Cambio en aquella elección son PRO, radicales, coalicionistas cívicos, peronistas por derecha? Que ¿sí? también tiene que ver con la ruptura y las diferencias de Macri y Burrich Larreta. Bueno, sí, claro. Y la cercanía de Burrich con Milei, la lejanía del sector quizá de Larreta. Y no solo eso, y el radicalismo, que en provincia de Buenos Aires, particularmente en el interior, es importante, en donde también hay un enfrentamiento muy fuerte entre Maxi Abad y el sector de Facundo Manes, que rompe con el partido, y en donde los intendentes no tienen mala relación con el gobierno provincial. Porque entre otras cosas tienen que sobrevivir. Entonces, pero aparece ese espacio de los ex Juntos por el Cambio sumados a Hacemos. ¿Quiénes Hacemos? Schiaretti, que representa ese peronismo centrista del interior del país, que todavía no puede volver al espacio del peronismo porque le sigue pesando a todo ese espacio lo que sucedió con Cristina Kirchner, que en algún momento va a haber que hablar de esa situación, porque no se está permitiendo una unidad más amplia del peronismo, una reconfiguración del peronismo, porque todavía no termina de cerrarse una etapa para poder pensar una nueva. Yo sé que lo que estoy diciendo me va a generar que algunos me peguen, me tiren sillas por la cabeza, pero digo, hay cosas que todavía están en el debe, y por ende actores que quedan por fuera y que prefieren otras alianzas porque no pretenden estar todavía juntos con ciertos nombres. De hecho, en este espacio hay varios intendentes que son de origen peronista. Caso Zamora, de Tigre, dato central, Zamora Tigre, donde Massa perdió varias veces en las últimas elecciones, Zamora Tigre, Brito de Chivilcoy, Fernando Grey, Echeverría. Claro. Y ahora se estaba hablando de que Gilberto Alegre, que era un peronista de General Villegas, un peronista que supo estar con Juntos por el Cambio, que ahora había vuelto a acercarse al peronismo, frente a la unidad decidiría jugar en este espacio. La pregunta es, ¿superará los 3, 4, 5 puntos que el randacismo, por decirlo también de alguna manera muy fácil, obtuvo como peronismo por fuera del kirchnerismo en las elecciones tanto del 17, del 21, del 23? ¿Superarán eso? ¿Llegarán al 10%, al 15%? Si el radicalismo... Bueno, cuanto más volumen tome ese espacio, la pregunta es, ¿a qué sector desfavorecerá de los otros dos grandes de los que hablamos? La pregunta, traduciéndola de vuelta, ¿a quién le roba más votos? ¿A la unidad del peronismo o a la unidad de libertarios con el PRO? Va a ser la gran incógnita. Te corto porque nos queda 1 minuto y pico, y una pregunta más te quiero hacer de otro dato que me parece que tiene mucha centralidad, que es, bueno, todo un análisis sobre la distribución de la torta, digamos. Creo que también la madre de las batallas para este año es el tamaño de la participación electoral que haya. Tenemos dos cosas, rápido, bien rápido, por el tiempo que nos aqueja. Primera cuestión, el padrón electoral no llega a 14 millones de electores, 13 millones y pico. Es alto, es un montón. El de electores argentinos, todavía no está el de electores extranjeros, que es un dato a tener en cuenta también, que es bastante. Por ende vamos a tener más de 14 millones de electores en la sumatoria de los dos padrones. Segundo dato, y lo novedoso,
Si yo les hago así rápidamente una pregunta, ¿cuál es la sección? Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales. La primera con Urbano Norte, la segunda con Urbano Sur, básicamente Centro-Sur. La tercera con Urbano Sur, la segunda el norte de la provincia, la cuarta el oeste, la quinta la costa, la sexta más al sur, la séptima la zona con la Pampa, el límite con la Pampa, Centro-Sur para aquel lado, la octava la capital. ¿Cuál es la sección con más electores? Yo lo sé. Sentido común, ¿qué es lo que se dice todo el tiempo? Puede ser la tercera. La tercera, todo el mundo dice la tercera, la que más elecciones. Está la matanza. Claro, es que hasta hoy era la tercera, la sección electoral con más electores. Hoy hay 100.000 electores más en la primera. Mirá vos. El norte del conurbano bonaerense tiene 100.000 electores más. Enorme dato de significancia política que abre incógnitas también. La Matanza sigue siendo el distrito con mayor cantidad de electores, con más de 1 millón, más de 1 millón de electores. El segundo es La Plata, con la mitad. ¿Es el Pueyrredón? Es el cuarto Pueyrredón. Pero bueno, y una grajea, la izquierda, la izquierda va con el FIT, que es el frente tradicional, pero no pudo estar junto con Manuela Castañeira del Nuevo Más. Y la otro punto, hay 4 opciones de derecha libertaria, aparte de la alianza. Avanza Libertad es una alianza, Nuevo País es con voces con nosotros, todos espacios de libertarios fragmentados, y es Potencia del MID, que se presentó también en la ciudad. O sea, es un montón. Muchísimas gracias, Pablo Macena. Nos quedó un montón en el tintero. Nos vamos con Triunvirato Ambiental, no sin antes agradecerle, como siempre, a Joaquín Benítez en la producción y a Gustavo Hoffman y Alan Martínez en la operación. Nos vemos el sábado que viene. Adiós. Los sábados a la mañana en la radio de las